cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Me levanto muy temprano, comunidad, alegre la apuesta, voy en busca de tu amistad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Voy a saludarles como se saluda en Chalate. Buenas noches, le de Dios. Queridos hermanos y hermanas, es un gusto estar aquí en esta parroquia del Carmen con mis hermanos carmelitas. Agradezco que me hayan invitado y la renovación carismática también para hablar un poco de nuestro mártir, de nuestro beato y ya casi santo, a 39 días de ser canonizado. Ayer era el día 40, hoy es el día 39 en que Romero va a ser declarado santo. Me siento muy contento de estar aquí y agradezco, como ya decía, a mis hermanos carmelitas, a la Renovación Carismática Católica y a todos ustedes por hacerse presentes aquí. Vamos a hablar de este gran santo que el Señor nos ha dado y vamos a tratar como de planchar, por decir así, la figura de Él, no porque Él esté arrugado, sino porque los mensajes que nos han dado en muchas ocasiones de Él están un poco así como los pañuelos, todos doblados. Tenemos que extender bien, por decirlo de alguna manera, a nuestro gran santo y van a ver ustedes que tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos de la figura de nuestro querido mártir, Monseñor Romero. Agradezco pues a todos ustedes su presencia, me alegra ver tantas caras conocidas. Venía nervioso porque, y estoy todavía, pero no lo voy a decir, pero venía nervioso porque, bueno, hablar de Romero aquí en el Carmen y hablar también pues mucho y cómo sintetizar toda su figura para que todos nos hagamos amigos, devotos de él. Y después cuando supe que TVK iba a estar y que iba a estar transmitiendo en vivo, me temblaban, como decimos en Chalate, las canillas, ¿verdad? Y después cuando miro tantas personas conocidas, me entra la emoción, pero me entra también la nerviosina, como dicen por ahí, para hablar de él. Pero bueno, ya mucho hablar. Para los que no me conocen, pues soy Osvaldo Escobar, obispo de Chalatenango, carmelita descalzo también, como los padres de esta comunidad. Y pues hace 2 años el Señor me llamó a este ministerio episcopal, pero decirles, para los que no me conocen, que yo nací también en la renovación carismática. Yo soy fruto de la renovación carismática también. Gracias. Bueno, con eso ya se me quitaron un poquito los nervios. Vamos a lo que vamos, pues. Monseñor Romero, nuestro querido arzobispo mártir, nace, como ya bien sabemos, el 15 de agosto de 1917. Él nació un día de la Asunción de la Santísima Virgen María y el año pasado, como saben, estuvimos celebrando los 100 años del nacimiento de nuestro mártir. Nació en, levanten la mano los migueleños que hay aquí, por favor. No podían faltar, claro que sí, los migueleños, pero un aplauso, pues sí, para los migueleños, por favor. Pero también yo no lo puedo evitar, levanten la mano los chalatecos, por favor. Ahí están, ¿verdad? Muy bien, ok. Bueno. Entonces, Monseñor Romero nace en Ciudad Barrios. Como ya saben, de parte de los obispos hubo una iniciativa que se le presentó a la Asamblea Legislativa a cambiar el nombre de Ciudad Barrios por Ciudad
Romero, pero todavía eso lo pedimos hace un poquito más de un año más o menos, pero todavía seguimos esperando respuesta porque habitualmente las ciudades donde nacen los santos tienen un sabor muy especial. Si ustedes, Dios mediante, si han ido o vayan a ir ahora que con la canonización a Italia, si van a Asís, van a ver que la ciudad de Asís toda huele o es presencia viva de Francisco. Si van a donde otra gran santa, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, que nació en Ávila, España, toda Ávila huele y se respira a Teresa de Jesús. Si van a Lisieux, Francia, donde nació Santa Teresita, pues también todo huele a Teresita del Niño Jesús. Y si van a Ciudad Barrios, todo huele también pues a Gerardo Barrios. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero nosotros queríamos que eso, ¿verdad? Que se le cambiara el nombre a Ciudad Romero. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que Romero nació allí en Ciudad Barrios. Saben, precisamente porque como es vida, obra y legado de Monseñor Romero, tengo que meterme en muchos aspectos biográficos. El papá de él se llamaba Santos Romero y era telegrafista, y Romero ayudaba en muchas ocasiones yendo a Ciudad Barrios a repartir los telégrafos que le habían llegado a todas las familias, o los telégrafos que llegaban. No existía ni el WhatsApp, ni nada de todo eso, ni Facebook, ni mucho menos, entonces era a puro telégrafo. Se dice de él, pues, yo no sé si aquí habrá alguno que se sienta identificado, que el papá de Monseñor Romero tenía mal carácter, dicen por ahí, ¿verdad? No sé si alguno se siente identificado, y que era poco ferviente a nivel católico, dicen los biógrafos, ¿verdad? Por ejemplo, que es el mejor biógrafo, se dice ahorita, Moroso de la Roca, Roberto Moroso de la Roca, escribió un libro así de grueso, pero como era tan grueso y casi nadie lo compraba, y más que nadie lo compraba, casi nadie lo leía, entonces se hizo esta edición más breve de Moroso de la Roca. Pero si quieren leer una buena biografía de Monseñor Romero, esta es indispensable. Este libro debería de estar, y no me paga nada Moroso de la Roca, pero debería de estar en todas las casas para entender un poco mejor la figura de nuestro mártir. Entonces, Moroso dice también de que el papá de nuestro mártir tenía un no buen carácter, y que además de todo eso cuentan los que vivieron en su tiempo que no era un gran ferviente católico, ¿verdad? Y cuentan otras cositas por ahí, pero no vamos a sacar los pecados porque hemos venido a hablar de Monseñor Romero. La familia de Monseñor Romero podemos decir que no eran propiamente pobres. La familia de Romero tenía sus cafetales, tenía sus finquitas, y no eran dentro del grueso de la población. No podemos decir que eran pobres, pero tampoco ahí que les sobraba el pisto, pero sí vivían cómodamente. Además, el oficio de telegrafista de su papá, de alguna manera, pues era un buen sueldo en aquel tiempo, así que no vivieron muy apretadamente económicamente hablando. Algo que desde ya, pues, y no es que quiera hablar mal de nuestro santo, pero él les decía que el papá de Monseñor Romero, don Santos, como que no tenía buen carácter, y algo de eso en algún momento se le sale a Monseñor Romero también, ¿verdad? Si alguno es enojado puede saber de que puede llegar a ser santo también, ¿verdad? Porque nuestro santo, claro, con la tensión que llegó a vivir aquí en la capital, pues resulta que también tenía en algunos momentos sus arrebatos, como lo tenemos todos. Vivían con dignidad. Lógicamente, Ciudad Barrios de 1917, inicios de esos tiempos, no era una ciudad desarrollada. Como todos los pueblos de aquel tiempo, no tenían energía eléctrica. O sea, Monseñor Romero conoció, algunos todavía lo hemos conocido, los candiles, ¿verdad? Algunos jóvenes, yo tengo pena hoy porque cuando se dice ese dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa, ya no saben lo que es un candil. Pero los que vivimos en aquellos tiempos sabemos lo que eran los candiles, y sabíamos iluminarse con ocote, iluminarse con candelas, y con las que vinieron después, las lámparas Coleman, que no sé si las recuerdan algunos de ustedes. Entonces, no existía la electricidad en aquel tiempo.
Entonces Ciudad Barrios no es lo que es en este tiempo. Era un pequeño pueblo con familias campesinas en su mayoría y gente generalmente bastante pobre, medio acomodados unos, como la familia de Monseñor Romero. La casa de Monseñor Romero era una casa como la de aquellos tiempos. No sé si saben dónde vivió, si han ido a Ciudad Barrios. Hoy ahí está una cooperativa, si mal no recuerdo, pero eso ya está agigantado. La casa de Monseñor Romero era el clásico, las 4 paredes clásicas, y los hermanitos, como fueron 5 hermanos varones y 2 hermanas, pues vivían, cuentan la historia, en camas comunes, ¿verdad? En aquellas camas se acostaban 4 cipotes, 5 cipotes, a lo mejor más de algunos de ustedes les habrá tocado dormir así cuando eran niños. Entonces Romero va a tener 5 hermanos, 2 de ellos, al menos que yo sepa, viven aún. Don Gaspar, como lo habrán visto tal vez en videos de YouTube, y don Mamerto también, son 2 hermanos de los que al menos yo sé que viven, y una hermanita, tuvieron 2 hermanas, pero una hermanita de Monseñor Romero murió cuando era muy niñita. Luego, si miramos la foto de la familia de Monseñor Romero, pues nos damos cuenta que los rasgos no son propiamente indígenas, sino que son rasgos más bien mestizos. Hay lugares en El Salvador donde las facciones de las personas son pues claramente así indígenas, pero en el caso de la familia de Monseñor Romero, los rastros que se miran en su tez pues son rastros de mestizo. La mamá de Monseñor Romero, como saben, se llamaba Guadalupe de Jesús Galdames. Doña Lupita era conocida ella como la niña Lupita, y así se le conoció durante pues su vida, y era una mujer piadosa. Romero, mucho de lo que va a aprender de la fe en su niñez, pues va a ser de la mano o de las enseñanzas de doña Lupita, porque el papá, como ya les decimos, no es que era malo de la película, sino que no era muy ferviente católico. Doña Guadalupe pues va a tener el cuidado, la educación de todos los hijos, como toda madre de campo, ¿verdad? La que guía habitualmente las familias, allá donde yo estoy todavía es así, es la madre, pero como hoy hay mucho migrante, pues habitualmente es la abuela. Luego, Monseñor Romero, cuando es niño, sufre de esa enfermedad que gracias a Dios parece que ya está erradicada en El Salvador, que es la poliomielitis. Entonces Monseñor Romero padeció esa enfermedad y eso le afectó la movilidad, y en algunos momentos de su niñez especialmente le afectó también el habla. Y Monseñor Romero, el tiempo que padeció, que estuvo pues gravemente afectado por la poliomielitis, se va a volver un niño reflexivo y un niño muy introvertido, podríamos decir. Pero pues yo no sé, ojalá, no sé, ¿verdad?, si habrá patrono de los que padecen la poliomielitis, pero Monseñor Romero podría ser uno. Gracias a Dios que la familia, como les digo, tenía un poquito de su pistillo, entonces pudieron sacarlo adelante, y al menos no se le mira en la edad adulta que padezca mayor cosa por la poliomielitis. Pero sí le afectó durante algún tiempo esa capacidad de movimiento y de lenguaje. Su carácter de niño era tímido, era reflexivo. Monseñor Romero en todo momento, quisiera decirle que un rasgo de su personalidad era hasta cierto punto la timidez. Monseñor Romero no es de esos de que le gusta hablar por aquí y allá. No, él cuando estaba en el Ambón y predicaba, cuando era arzobispo aquí, parecía, ¿verdad?, un gigante o alguien pues muy animoso, pero él ya en la vida ordinaria, en la vida práctica, era una persona muy tranquila, o más bien tímida, y así, ¿verdad?, como sereno, como calladito se le miraba, según cuentan los biógrafos. Así que no era esa persona locuaz, porque algunas veces nos podríamos quedar creyendo que Romero era como siempre, como el hombre cuando estaba en el Ambón predicando. No era así, el Espíritu del Señor lo tomaba. Y Monseñor en su niñez va a ser, también con esto de la poliomielitis, un niño bastante débil físicamente, y a la vez, por eso el carácter tímido. Se cuenta que jugaba poco con los niños, no era para mucho juego, sino un poco más reflexivo.
yo en esto me siento muy identificado con Romero, tenía poco interés por las matemáticas. Mis felicitaciones a los que les gustan las matemáticas, pero Romero no era muy bueno para las matemáticas. Así que si alguien está estudiando aquí y le cuestan las matemáticas, pida la intercesión de Monseñor Romero, por favor, porque a él también le costaban, al parecer, un mundo las matemáticas. Pero sí, como cada uno tiene su gracia, Monseñor Romero era buenísimo para el castellano y la lengua, ¿verdad? Lo que conocemos como gramática y todo eso. Monseñor Romero era una persona muy, pero muy capaz para, como que él siempre lo humanístico, como que le fue mucho más que cualquier otra materia. La familia, igual que sus familias, rezaba el rosario todos los días. Y ya se sabía que en aquella casa nadie se dormía sin rezar el rosario. Y los niños, la mamá, doña Lupita, reunía a todos los hijos, como todavía, gracias a Dios, en algunas veces se hace en el campo, que reúnen a todos los hipotes y aunque no quieran, pues ahí están rezando. Y si no, hay disciplina férrea todavía en algunos lugares. Don Mamerto, según los biógrafos, Monseñor Romero dormía en la misma cama que don Mamerto. Y don Mamerto cuenta que Romero por las noches se levantaba de la cama y se iba a hacer oración. Y don Mamerto cuenta que él prefería seguir durmiendo, pero Romero de niño se levantaba para hacer oración, así como hacen todos los carismáticos. Y en el día le gustaba ir a orar a las iglesias. Ese era un rasgo de la personalidad del niño que es Monseñor Romero. Por distintas circunstancias conocen a un sacerdote que va a impactar pues de alguna manera la vida de Romero, y vemos que Monseñor Romero a los 13 años ingresa al seminario menor en San Miguel, que era dirigido por los padres claretianos. Estos mismos que están en Corazón de María, no eran esos mismos padres, sí la misma congregación, pero no los que están ahí. Entonces ellos dirigían ese seminario y Monseñor Romero, desde que entró, le vieron, como se dice comúnmente, y que le vieron mucha madera para este camino de la vida sacerdotal, y se cuenta de Monseñor Romero por aquellos tiempos que era una persona que llevaba muy bien la vida en el seminario menor. Pero don Santos, ¿qué pensó? En primer lugar, don Santos, el papá, lo que quería era que Monseñor Romero tuviera la misma profesión de Jesús y la misma profesión de San José. Don Santos quería que Óscar Romero fuera carpintero, y incluso lo estuvo mandando durante algún tiempo al taller de carpintería que existía en Ciudad Barrios, y ahí pues don Santos lo que pensaba es de que ya tengo quien me va a hacer el cajón o cosas por el estilo, pero no, ¿verdad? Dios tenía otros planes para Monseñor Romero. En el seminario, pues, como les decía, en el seminario menor en San Miguel, que era una vida de disciplina bastante intensa y de espiritualidad, Monseñor Romero va a destacar en un arte que se va a hacer también muy importante cuando él es arzobispo aquí en la capital, y es su capacidad de oratoria. Es decir, Monseñor estuvo dotado del don de la comunicación. Monseñor Romero, si ustedes lo miran y lo escuchan en sus homilías, nunca tartamudea o comienza con muletillas o cosas por el estilo. Tenía una cosa bien importante que era la oratoria, y la tenía bien desarrolladas. Escuchen, les invitaría a las homilías de Romero, y no se pone ahí ta como somos muchos, sino que él era bien diáfano a la hora de expresarse y era bien claro en lo que quería decir, y tenía mucho talante pues para la oratoria. Luego hay dos devociones privadas que van a marcar siempre la vida de nuestro beato, de nuestro querido ya casi santo. Las dos devociones son a la Virgen de la Paz. Era migueleño, por supuesto, ¿verdad? Y ya saben que la Virgen de la Paz es la patrona de todo El Salvador, y en gran parte gracias a las influencias de Monseñor Romero. Y por otro lado, la gran devoción de Monseñor Romero, la segunda gran devoción,
va a ser el Sagrado Corazón de Jesús. Así que si aquí hay devotas del Sagrado Corazón de Jesús, saben que en San Romero van a encontrar un santo muy amante del corazón de Jesús. Y si aquí hay personas, como todos, que aman a Nuestra Señora, la Virgen de la Paz, pues en Romero encuentran a alguien que amó con todo su corazón estas dos devociones, la Virgen de la Paz y el Sagrado Corazón de Jesús. Cuando él ingresa al seminario menor, el obispo de aquel tiempo pues se da cuenta de las grandes calidades humanas y espirituales de Monseñor Romero. El obispo era de apellido Valladares y ahí en el seminario tenía dos grandes seminaristas a criterio de él. Uno era Monseñor Romero y el otro era Rafael Valladares, que era sobrino a la vez del obispo de San Miguel. Entonces, Monseñor Valladares decide mandar a Monseñor Romero, al seminarista Óscar Romero y al seminarista Rafael Valladares a estudiar a Roma para que se preparen bien, porque resulta que el clero latinoamericano en el tiempo de Monseñor Romero estaba pues siempre la formación del clero es un problema. Y en aquel tiempo, según cuentan los historiadores, el clero no estaba bien formado, porque prácticamente se dependía en gran parte de España a nivel religioso y prácticamente había habido, si no un divorcio, pero cuando alguien iba a prepararse, pues los padres de origen español se encargaban aquí de formar y no estaban del todo, según cuentan los biógrafos, conectados con Roma. Así que este obispo Valladares, para ayudar al clero salvadoreño y viendo que Romero y su sobrino Rafael Valladares tienen grandes capacidades, decide mandarlos a Roma. Y allá en Roma hay un seminario para todos los latinoamericanos que se llama el Pío Latinoamericano. Y ahí va a ir a estudiar Monseñor Romero. De hecho, en ese colegio, que se le llama así, están re felices y recontentos porque es el primer santo que ha salido de ese colegio Pío Latinoamericano y hasta están preparando de una manera decente, tengo entendido, una habitación donde supuestamente vivió o dormía Monseñor Romero. Junto a eso, pues, Monseñor Romero, el Pío Latinoamericano estaba dirigido por los jesuitas y después de su formación básica, Monseñor Romero va a asistir a la Universidad Gregoriana en Roma. Todas las universidades son famosas, las eclesiásticas, pero nosotros en ambiente eclesiástico hablar de la Gregoriana es como hablar de Harvard, por decirlo así, ¿verdad? De la Gregoriana salen las grandes lumbreras y ahí se dice, de hecho los que van a Roma o los que ya han ido, cuando le llevan los turistas y pasan frente a la Gregoriana, siempre les dicen a los turistas, y aquí se forman los que van a ser los obispos y no sé qué del futuro de la iglesia de cada país, ¿verdad? Otros salen de otras universidades, pero los guías turistas, como siempre les gusta impresionar a todo mundo, les dicen que de ahí es donde salen todos los obispos. Entonces, Monseñor Romero comenzó a estudiar una licenciatura en teología que en aquel tiempo se le llamaba ascética y mística. Ascética, la ascesis, y la mística, la espiritualidad profunda. Hoy a esa licenciatura se le llama licenciatura en teología espiritual, ¿verdad? Teología espiritual, pero resulta que viene a estallar la Segunda Guerra Mundial y pues Romero le va a faltar defender la tesis. Y nunca terminó de defender la tesis porque se tuvo que venir a América. Eso es como el Papa Francisco. El Papa Francisco estaba preparando su doctorado en teología cuando lo hacen obispo y ya estaba solo para presentar la tesis y la estaba terminando, pero nunca la llegó a terminar debido a los oficios que le cayeron, ¿verdad? Entonces Romero también es un gran teólogo, Romero, pero no terminó de defender la tesis porque estalló la Segunda Guerra Mundial y tuvo que venirse para América, como ya bien sabemos. Romero va a ser ordenado de sacerdote
el 4 de abril de 1942. Creo que ninguno de nosotros había nacido para esa fecha, ni fuimos invitados tampoco, ¿verdad? Hay que decir que Romero hizo un gran, mejor dicho, estudió muy a profundidad todo lo que le plantearon allá en Roma. Y yo les aseguro una cosa, dos cosas quiero asegurarles, y lo he dicho por todos los lugares donde voy. Primero, que si Romero se hubiera dedicado a la teología, hubiera sido un gran teólogo. ¿De acuerdo? Si Romero no lo hubieran hecho obispo y demás, y le hubieran dado la oportunidad de estudiar y de seguir trabajando en teología, hubiera sido un gran teólogo, de los grandes teólogos latinoamericanos. Pero como lo hicieron obispo, ya olvídense, ahí ya termina todo, ¿verdad? Pero era un gran teólogo, aunque un formador a nosotros nos decía, estudien, porque si no los van a hacer obispos. Pero bueno, ahí, ¿verdad? Pero en este caso fue al revés, ¿verdad? En este caso fue al revés. Romero era un gran teólogo. Y cuando ustedes agarran una homilía o una carta pastoral de Monseñor Romero, olvídense que Monseñor Romero, como algunos incluso lo han difamado que era tontito, nada que ver, tiene una sistematización teológica bien ordenada, ordenadísima. Entonces lo primero, ¿verdad? Monseñor Romero, si lo hubieran dejado, hubiera sido un gran teólogo. Y la segunda, y Dios mediante la iremos viendo, porque yo no lo voy a dejar ir de aquí hasta que lleguemos a eso, aunque sean las 12 de la noche, es que Monseñor Romero, de no haber muerto mártir, hubiera muerto siempre santo, porque Monseñor Romero llevaba una vida sacerdotal en la cual se exigía, oraba, ya miraremos un montón de cosas de las que él hacía. Incluso hay gente de esta parroquia que hoy no la veo, que en una ocasión cuando Monseñor Romero era sacerdote, y no les estoy contando cuentos chinos o para elevarlo, no, ¿verdad? Pero cuenta un hermano de aquí que viene a misa que una vez lo fue a buscar a San Miguel él, y le dijeron que estaba en la capilla, y él fue con otro amigo y lo encontraron frente al Santísimo, y Monseñor Romero estaba levitando. Lo cuenta él, no lo cuento yo. Y les podría decir hasta el nombre de esa persona, pero no me ha dado autorización tampoco de decírselo. Pero si alguno queda picado, viene en el receso y personalmente les digo quién es esa persona, pero lo encontraron levitando. Y Monseñor Romero llevaba una vida de oración profunda y una vida sacramental, ya lo miraremos más adelante. Así que para mí hay dos grandes tesis. Una, que si Monseñor Romero le hubieran permitido, él hubiera sido un gran teólogo. Y la segunda, que si Romero no hubiera muerto mártir, muere santo, por la forma como llevaba su vida, ¿verdad? Con todo eso, lo que yo les quiero decir es que a Romero, y ya voy aterrizando un poquito, los políticos nos han hecho mucho daño a la hora de entender a Romero, sea los de una extrema o sea los de la otra extrema, porque para una extrema Romero es el tata de los comunistas, y para la otra extrema, como salen o han salido siempre a manifestar, y ahí junto al Che Guevara llevan la pancarta de Romero, la gente se queda con esa confusión, ¿verdad? Pero como dijo el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando vino en el 83 aquí a El Salvador, él dijo una expresión muy bonita: Romero es nuestro. Pero Romero lo difaman porque no lo han estudiado. Y yo estoy plenamente convencido que los que no quieren a Romero es porque no han leído ni una tan sola página de Romero y han dejado que sean las extremas políticas de este país las que nos hablen de él. Pero yo te aseguro, y lo he dicho y lo vuelvo a decir, con media hora que leas el diario de Monseñor Romero, con esa media hora te bastaría para descubrir el pastor que Dios nos dio, el pastor que luchó por mantener el equilibrio en cuanto a la línea del Evangelio. Pero las difamaciones han hecho de él un monstruo y lo han deformado, y ya veremos más adelante un poquito de todo eso. Sobre esos años de estancia de Romero, Moroso de la Roca recoge un testimonio de alguien que vivió con él allá en Roma en esos años, y dice de Romero:
Era de estatura media, de tez morena, con un porte firme, como uno que no tiene prisa por llegar porque sabe que alcanzará la meta. Con otras personas se mostraba pacífico y tranquilo. Sus capacidades intelectuales, por lo que recuerdo, eran superiores a la media. Definiría el estilo literario de su prosa como elegante, con cambios de lenguaje y metáforas que le aportaban gracia y desenvoltura. Cuando leía lo que había escrito, su modo expresivo de hablar le daba más vida. Era respetuoso con las normas, pío y preocupado por su formación sacerdotal en todos los aspectos. Con los demás sabía entablar amistad y nosotros, que éramos sus amigos, le apreciábamos por su simplicidad y por su deseo de ser útil. Esto dice un compañero de Monseñor Romero cuando él estaba en Roma. Monseñor Romero, un papa que admiró a muchos papas, admiró a Pablo VI, pero cuando él está en Roma, el papa de turno es Pío XI y San Romero va a hablar maravillas de Pío XI, porque Pío XI, y ojalá que todos nosotros siguiéramos esta enseñanza, Pío XI llegó a decir: mientras yo sea papa, nadie se reirá de la iglesia. Así llegó a decir Pío XI: mientras yo sea papa, nadie se reirá de la iglesia. Y Monseñor Romero en el 80 dijo: este es el papa que yo más admiro, a Pío XI. A Pío XI le tocó un momento difícil, porque estaba en germen todo lo de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, Monseñor Romero, porque tengo que decir tantas cosas y yo tengo el don de lengua, nunca termino de hablar, ¿y a qué hora debo dejar de hablar? Bueno, ok, decíamos, en Roma Monseñor Romero aprendió el amor al Papa y el amor al magisterio de la Iglesia. Romero fue amante, pero quería al Papa, quería también todo el magisterio de la Iglesia. Y Monseñor Romero escribe cosas hermosísimas, que él en comunión con el Papa a diestra y siniestra, porque él no concibe a un cristiano o una iglesia que no esté en comunión con el Papa. Ahora hay muchos cristianos católicos que dicen: yo soy católico, pero a mí en este tema no, en este otro tema no estoy de acuerdo. Y total, ¿eres o no eres católico? Porque algunos quieren un catolicismo así como cuando ustedes van, no sé si a Pollo Campero o a La Pampa, yo no sé dónde van ustedes, ¿verdad? O a la pupusería de la esquina, yo no sé, ¿verdad? Pero que pedimos a la carta las cosas, ¿verdad? Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, yo eso es lo que quiero de la iglesia. Pues no, la iglesia no es un pastel que solo podés lo que a ti te gusta, sino que o estás con el Señor y estás en su iglesia, o saber qué es de tu propia vida. Monseñor Romero le escribía a su mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá? Muy bien, Lupita. Le escribía una vez al mes, porque Romero en todo era disciplinado. Entonces le escribía una vez al mes y le manifestaba especialmente a su mamá que él quería ser santo. Y como en Roma no hay nada más triste que cuando uno está estudiando por allá, no tener pisto, pero no tanto para ir a pasear, sino porque ahí hay libros de todo lo que uno quisiera, ¿verdad? Entonces Romero, van a perdonar la expresión tan fea, pero babeaba por muchos libros que él quisiera tener, pero como no tenía ganas, entonces Romero lo que hacía es que dedicaba mucho tiempo a sacar fichas de cada libro e iba almacenando un gran fichero de todos los libros que él leía y que le gustaban mucho, y ahí tenía su almacén, ahí tenía su disco duro, por decirlo de alguna manera, solamente que en papel, ¿verdad? Y él se desvelaba y escribía mucho y pasaba leyendo mucho. En agosto del 43, como les decía, Romero va a tener que regresar aquí a El Salvador junto con el famoso Rafael Valladares, su gran chero, por decirlo en buen salvadoreño, su gran amigo. Y cuando vienen de camino, pues los interceptan y van a parar a Cuba,
y en Cuba pensaban pues con todo el bonche que había de la Segunda Guerra Mundial y que eran hitlerianos o que no sé qué, que no sé cuándo, ahí estuvieron, se vinieron en agosto del 43 de Roma y pudieron llegar aquí a El Salvador hasta diciembre. Estuvieron sus mesecitos allá de alguna manera presos en Cuba, pero cuando se dieron cuenta que eran sacerdotes, los llevaron a hospitales y ya los mandaron bien sanitos y bien alimentados para que no tuvieran ninguna pena. Luego, cuando retornan a El Salvador, ya ha habido cambio de obispo en San Miguel y el nuevo obispo, que se llama Miguel Ángel Machado, no sé si alguno, creo que tampoco, ¿verdad? Todos somos de 30 para abajo. Resulta que este obispo lo nombró párroco de Anamorós. El primer lugar donde Monseñor Romero fue párroco es en Anamorós. No sé si hay alguno aquí de Anamorós. No, bueno, pero ahí existe el pueblo todavía. Pero cuando Miguel Ángel Machado se da cuenta de las capacidades extraordinarias de Romero, poquito tiempo lo tuvo en Anamorós y se lo trajo a la catedral, al Palacio Episcopal, como se le llamaba en aquel tiempo, de San Miguel, y ahí lo va a tener de secretario y se va a convertir Monseñor Romero en el hombre de confianza. Estando en San Miguel, pues le pide el mismo Miguel Machado que se haga párroco de Santo Domingo, pero siempre viviendo con él. Va a ser secretario de la curia y capellán confesor. Va a tener Monseñor Romero en aquel tiempo que está de sacerdote en San Miguel 11,000 oficios, 10,000 necesidades, ¿verdad? Tanto es así que su salud muchas ocasiones se va a quebrantar por el excesivo trabajo. Si hay alguien que nos honra también a nosotros los salvadoreños como trabajador, es Monseñor Romero. Ese hombre no descansaba. Y cuando estaba descansando, pues yo creo que hasta entonces estaba pensando en qué iba a ser. Un hombre de trabajo, un hombre de mucho estudio y un hombre también de oración. Romero también durante algún tiempo va a vivir con su mamá, la niña Lupita, con la cual va a vivir, Lupita va a vivir hasta el año 1961. En ese año muere. Su papá ya había muerto en el año 1937, así que no pudo volverlo a ver. ¿Qué recuerda la gente que vivió en los tiempos aquellos en San Miguel con Romero? Dicen que era un hombre enamorado de su sacerdocio y todo lo miraba sacerdotalmente. Si hay alguien también en este país que ha amado su sacerdocio, es Monseñor Romero, y por eso los sacerdotes salvadoreños deberíamos de estar alegres, gozosos de esto. Luego Romero reconoce, cuando recapitula su vocación, que no se había ordenado maduramente, dice él. ¿Quién pues se va a ordenar maduramente? Si miren esto, cuando a nosotros nos ordenan, yo con mi amigo y compañero del alma Mincho, aquí nos ordenamos, ¿verdad? Pues lo ordenan a uno, hacen un acto de fe en uno, ¿verdad? ¿Por qué? Pero no nos ordenamos del todo maduros, uno va madurando, como los que se casan también o se han casado aquí. Y sí, de novio todo mundo es bonito, ¿verdad? Pero después, si quieres saber de Samuel, vive con él, dice el dicho por ahí, ¿verdad? Eso es otra cosa. Bien. Luego en San Miguel, Monseñor también se caracterizó por ser un hombre de mucha caridad pastoral. Los pobres, todo mundo acudía donde Romero para ser atendido y los pobres siempre encontraban consuelo en él. Pero ya en San Miguel, Romero va a ser acusado también por algunos cafetaleros que es comunista. Porque miren, ya lo miraremos más adelante, en aquellos tiempos todo lo que sonaba a pedir salarios justos, a que había que defender o no maltratar a los trabajadores y a los campesinos, ya con eso te ponían el mote de comunista, y fue una intolerancia. A nosotros nos han hecho cíclopes, como dicen por ahí, que los cíclopes mitológicamente solo tienen un ojo en la frente, miramos solo una cosa, y nos han hecho de tal manera que desconfiamos los unos de los otros. Pues los cafetaleros, como Monseñor Romero comenzó a hablar de que los cafetaleros deberían de tratar con dignidad a los trabajadores, ya desde allá le criticaron de comunista.
El clero de San Miguel, los compañeros de Romero, lo consideraban muy exigente y muy conservador. Si hay que reconocer que Monseñor Romero hizo todo un camino, hay que reconocer que el Monseñor Romero de los primeros años de sacerdocio era un sacerdote sumamente conservador. Incluso a mí me causa cólera y enojo cuando hablan de que Monseñor Romero era comunista, porque allá en San Miguel Monseñor Romero escribía en contra del comunismo y escribía en contra de toda esa manipulación. Bueno, lo tildaban de reaccionario. Fíjense que a Valladares, su amigo íntimo, lo nombran obispo. Con este que fue a Roma, lo nombraron obispo a los 43 años. Y Romero no lo nombraban obispo. Esto es un dato que a mí me gusta recalcar. Estamos acostumbrados a hablar de Monseñor Romero y Monseñor Romero y Monseñor Romero, pero en sí Monseñor Romero vive cerca de 63 años. Y de esos 63 años que Romero vive, solo 10 fue obispo. 28 años fue sacerdote normal, pues, que no era obispo, y apenas fueron 10 años nada más los que él fue obispo. Esto es interesante. Y a su gran amigo Valladares lo promovieron de obispo 10 años antes que él. Y algunos del clero de San Miguel, bromeando, decía: a este ya no le cayó la mitra, porque en el gremio ustedes vienen, algunas cositas se dan así, ¿verdad? Entonces, pero este Valladares, no sé si alguno de ustedes lo habrá conocido, resulta que lo mandan de obispo auxiliar aquí a San Salvador, pero tuvo un episcopado pequeñito y en el año 61 se muere Valladares siendo obispo auxiliar. Bueno, Monseñor Romero, desde un inicio, su salud, como les decía, era precaria y a veces el exceso de trabajo le llevó a crisis fuertes de salud. Otra cosa importante en esos años de Romero, sacerdote en San Miguel, es que frecuentaba al Opus Dei. Se me olvidó decirles, no creo que algo les dije, que el Pío Latinoamericano, dirigido por jesuitas, y la Universidad Gregoriana, dirigida por jesuitas. Algo que marcó la espiritualidad de Monseñor Romero son los ejercicios ignacianos, la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Pero también Monseñor Romero se sintió muy cercano al Opus Dei y concretamente aquí en San Salvador pues tenía amistades. Fíjense, hay un día que a todos nos pone a temblar y yo no es que quiera hablar de mí, pero cuando el nuncio lo manda a llamar a uno para estos volados, ¿verdad? Como decimos salvadoreñamente, uno dice, ¿para qué me habrá mandado llamar el nuncio? ¿Qué habré hecho? ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo, pues en el caso mío, les cuento mi testimonio, no para nada, estaba en Colombia cuando supe que el nuncio me andaba buscando y era un lunes y yo estaba apenas comenzando a dar un curso de Santa Teresa y supe que me andaba buscando y le llamé desde allá y me dice, ¿y cuándo regresa? Y aquí que allá, y yo le digo, yo regreso hasta el sábado. Pues el sábado regresa, al solo regresar viene donde mí. Y yo pasé una semana, se los cuento, ¿verdad? Que no podía dormir. ¿Qué habré hecho? ¿Qué no habré hecho? Y demás. Bueno, vengo y pues fue un sábado ya en la noche, el 9 de junio, y me dice eso y uno queda temblando, ¿verdad? Temblando. Pero bueno, entonces a lo que quiero ir, más que hablar de mí, cierro el paréntesis. Monseñor Romero, cuando el nuncio le dice que el Papa lo ha elegido obispo, con la primera persona que va a hablar es con el padre Sáenz Lacalle, creo que lo conocen, ¿verdad? Entonces la primera persona con la que Romero, y él lo anota ahí en su diario, con la primera persona que va a hablar sobre lo que el Papa le ha propuesto, porque el nuncio es el que le habla a uno, pero en nombre del Papa, entonces es con el que después va a ser su sucesor, Monseñor Sáenz Lacalle. Monseñor, pues no evitaba el conflicto, me he saltado un montón de cosas, pero bien, no les voy a cansar. Luego, esto no recuerdo bien por qué salió, pero que frecuentaba el Opus Dei, ahí me había quedado, frecuentaba el Opus Dei
Y Monseñor Romero, él de San Miguel, no evitaba conflictos, atacó el comunismo también. Y quiero decirles una cosa bien importante, y yo espero que no se escandalicen. Hay unos obispos medio cheretos, como dicen en Chalate, que le han dicho al Papa que renuncie, pero eso no es nuevo. Resulta que cuando San Juan XXIII, ¿recuerdan? San Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, también hubo unos obispos que le pidieron a San Juan XXIII que renunciara de Papa, porque con todos los cambios que estaban habiendo en la Iglesia, miraban que era la perdición de la Iglesia católica. Entonces esto, ya han oído ahí que un bigador que pide que renuncie, eso ya en el tiempo del Concilio Vaticano II se dio, y ya a unos obispos habían estado en esa línea. También en 1964 va a ser acusado al gobierno por injerencias políticas, porque Monseñor Romero le gustó comenzar a hablar de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia va haciendo una reflexión sobre varios temas sociales y los daba a conocer, y Monseñor Romero los vivía con avidez. Bueno, yo creo que una alabanza, porque si no comienzan con el descanso en el espíritu aquí, por favor. Ok. Pónganse de pie, porque un canto alegre, una alabanza alegre, por favor. Ok, ¿están animados o quieren otra todavía? Se derramó el don de lenguas, no entendí si sí o si no, siéntense entonces. Ok, seguimos. Bueno, tengo que saltar mucho porque yo, como les decía, el don de lengua, ¿verdad? Romero en el Concilio Vaticano II ya les decía que algunos obispos, cuando Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, le pidieron que renunciara, lo consideraron incapaz, y recuerden que según la historia, pues a mí no me consta, pero eligieron a Juan XXIII para que fuera un papa que no diera problemas, ¿verdad? Y el papa bueno, como se le llamó, el papa gordito, salió con la gran sorpresa de un Concilio Vaticano II, donde se reavivó la Iglesia, y sin él no estarían ustedes aquí alabando al Señor como lo han alabado en esta alabanza que acaba de pasar. Luego, algunos han hecho hipótesis, historias negras que Monseñor Romero no
no quiso apegarse a los cambios del Vaticano II. Él iba reflexionando, él todos los días escuchaba una radio, ¿verdad?, que es la Radio Vaticana, que espero que ustedes la escuchen también, y él iba día a día con lo que iba sucediendo. No participó en el Concilio Vaticano II porque no era ni teólogo en aquel momento, ni era obispo. Él era un padrecito solamente, y se puso en consonancia con el Vaticano II. En 1967 le piden que sea secretario de la Conferencia Episcopal, es decir, los obispos tenemos una reunión a nivel de todo el país y allí se discuten muchas cosas, y resulta pues que le piden que sea el secretario de la conferencia, deja San Miguel y se viene a vivir aquí cerquita al Seminario Mayor San José de la Montaña. Allí Romero era silencioso, callado, concentrado en su trabajo. Les dije, ¿verdad?, de que en el 70, el 21 de abril del 70, recibe la noticia de parte del nuncio que el Papa lo ha electo obispo auxiliar de San Salvador. En el año 1970, el primero que consulta, él lo escribe, es al padre Fernando Sáenz Lacalle y al psicólogo que él tenía, el doctor Dárdano. Entonces, porque Monseñor Romero es otra cosa importante. Monseñor Romero tenía psicólogo, ¿verdad? Así que algunos dicen, no, a mí el Señor me va a curar y me va a sanar. Pero sí, a Dios rogando, como dicen por ahí, y con el mazo dando, ¿verdad? Así que Monseñor Romero también se dejaba orientar. El lema que va a escoger Monseñor Romero, muy en sintonía con la espiritualidad ignaciana, va a ser sentir con la Iglesia. Va a ser un obispo conservador aquí en San Salvador, pero también con apertura. Y siendo obispo auxiliar de San Salvador, va a ir a una reunión de teólogos en Antigua Guatemala y se va a encontrar con un famoso teólogo que todavía vive, que se llama Gustavo Gutiérrez. Y Monseñor Romero va a quedar impresionado con la teología de Gustavo Gutiérrez, porque aunque era un teólogo de avanzada, como se dice, pero es un teólogo de la liberación, como dicen, pero era un hombre coherente, de profunda oración, de profunda espiritualidad. En cambio, en algún momento, sin querer hablar mal de nadie, algunos que se metieron a la teología de la liberación hacían cortinas de humo de todas sus situaciones personales. No digo siempre, porque hubo gente muy coherente, pero algunos pues fue como una columna de humo, y algunos terminaron más perdidos que el hijo de la ciguanaba, ¿verdad? Que ya saben que en Chalate se le llama cipitillo, aquí yo no sé, ¿verdad? Pero bueno, así sucedió, como también los conservadores también tienen sus problemitas, de todo un poco hay, ¿verdad? Entonces, él impresionado con Gustavo Gutiérrez. El 15 de octubre, ¿qué se celebra el 15 de octubre? Santa Teresa, muy bien, Santa Teresa de Jesús, pero del año 1974 el Papa lo nombra obispo de Santiago de María. Levanten la mano los de Santiago de María que están por aquí. Aquí está Carmencita, ya encontramos una. Entonces lo nombra obispo de Santiago de María. La diócesis fue creada en 1954, la diócesis de Santiago de María, y fue una división de la de San Miguel. Monseñor Romero conocía al clero que estaba en Santiago de María, así que estuvo 4 años de obispo auxiliar acá, y después lo trasladan a Santiago de María, y en Santiago de María Monseñor Romero va a tener una relativa buena relación con el clero. Le ayudó mucho el obispo anterior que estaba, en el sentido que el obispo anterior que estaba en Santiago de María, Castro Ramírez, cuenta la historia que era un obispo de escritorio y un obispo distante. Y llega Monseñor Romero sencillo, todo campechano, y se ganó muy bien a la gente. Tuvo algunos conflictos con los terratenientes de aquel tiempo. En junio del 75 la Guardia mató 5 civiles en 3 calles, y Monseñor Romero le va a protestar al presidente Arturo Armando Molina, coronel, y le pide una carta para que esclarezca aquellos hechos. Molina, pues ahí se la lleva más o menos en la situación, pero hubo muchos problemas en Santiago de María, y Monseñor Romero dice
que cuando llegó a Santiago de María conoció la miseria, porque él en San Miguel había estado más o menos, y pues en aquel tiempo al menos Santiago de María era más pobre que San Miguel. Pero el 3 de febrero, en Santiago de María va a estar poquito, casi 3 años de obispo, no estuvo ni los 3, porque el 3 de febrero de 1977, Monseñor Romero es nombrado arzobispo de San Salvador. Monseñor Romero es en el 77 y va a ser solamente 3 años arzobispo de San Salvador. Como estamos hablando del legado y de la vida y de todo, ¿qué le tocó a Monseñor Romero enfrentar aquí en San Salvador? Primero, los cambios del Concilio Vaticano II, porque el concilio hacía 10 un poquito más años que habían pasado. Por otro lado, habían cosas que a la gente le sonaban extrañas, y era la doctrina social de la Iglesia. Y Monseñor Romero hablaba de la doctrina social de la Iglesia, que era doctrina del Vaticano, que el Rerum Novarum y otras montón de Centésimos Agnus y otro montón de documentos sobre doctrina social de la Iglesia. Y alguna gente aquí en El Salvador no le gustaba lo que Romero predicaba, porque ¿de qué habla la doctrina social de la Iglesia? Que hay que pagar derechos, salarios justos, que los trabajadores tienen sus deberes, pero que tienen sus derechos también, y eso a mucha gente le sonaba, como dicen, a cuerno. Entonces no le gustaban esos temas, pero Monseñor va a predicar sobre la doctrina social de la Iglesia. Por otro lado, Romero le va a tocar también incidir para que en San Salvador o en todo el país se dé a conocer también los documentos del episcopado latinoamericano. Cuando se da el Concilio Vaticano II, resulta que los obispos latinoamericanos deciden unirse para llevar adelante la evangelización y los cambios del Concilio Vaticano II. Y aparece el CELAN, y aparecen unos documentos como la Asamblea de Río o Medellín, que incluso la semana pasada se estuvieron celebrando los 50 años, y hubo un congreso aquí en El Salvador sobre los 50 años de Medellín. ¿Y de qué hablaba eso? De lo que se habla hoy, y todo el mundo habla, y de Francisco, que hay que prestarle atención a los pobres, que hay que favorecer a los excluidos, que hay que ir a las periferias existenciales. Pero en aquel tiempo, como les dije hace un rato, todo eso sonaba a comunismo, y todo el que hablaba de salarios justos, ese es un comunista. Y el que hablaba que había que respetar los derechos humanos, comunista. Hoy todo el mundo habla de eso, pero en aquel tiempo las visiones que teníamos eran muy cerradas. Entonces Romero va a promover la Asamblea de Río, el documento de Medellín, y él va a ser invitado también a asistir a la conferencia de Puebla, y que cada conferencia saca su documento. A lo mejor han leído. Y por otro lado estaba la Guerra Fría en su apogeo, o más que en su apogeo, casi ya en su decadencia, pero con fuertes incidencias en nuestro país. Por un lado estaba Estados Unidos, y por otro lado, como saben, estaba Rusia. Y como bien dijo este gran obispo que tuvimos, o arzobispo, Monseñor Arturo Rivera y Damas, las grandes potencias nos daban las armas y nosotros poníamos los muertos. Así dijo Monseñor Arturo Rivera y Damas. Por otro lado, en el país, y hay que desideologizarse, hablar de estas cosas no es hablar en favor de nadie, sino que había mucha injusticia en el país. En los tiempos de Romero, el 70% de la población salvadoreña era población campesina. Y los estudios que nos hablan, por ejemplo, si alguna vez quieren profundizar sobre esos temas, está este librito muy bonito, Una sociedad según el corazón de Dios, la polis cristiana en el pensamiento de Monseñor Romero. Y nos dan los datos de la pobreza, cómo estaba en los años 70 en El Salvador, los problemas de desnutrición, de mortalidad, y era pues bastante lamentable. Y los trabajadores también vivían muchas injusticias. Y decir eso no es ser comunista, decir esto es la realidad que se vivía en aquel tiempo. El 70% eran campesinos.
Por otro lado, a nivel de América Latina, en todos los países teníamos dictaduras militares y estaba la famosa doctrina de la seguridad nacional. Y pues los cuerpos de seguridad en aquel tiempo, según cuentan los documentos, estaban al servicio de las grandes élites. Esto ha cambiado mucho. La Fuerza Armada que tenemos ahora no es la misma Fuerza Armada de aquellos tiempos. Y eso sí, ¿verdad? Había una grandísima intolerancia y todo lo que sonaba a justicia, a derechos humanos, era catalogado como comunista. Nuestros catequistas, por ejemplo, en Chalatenango, les puedo hablar que porque comenzaron a decirle a los finqueros que querían salarios más justos, los acusaban de comunistas y con eso ya comenzaba la persecución, pero no era que fueran comunistas. Después, eso sí, ¿verdad? Y yo no vengo a aclarar la historia porque no soy historiador. Cuando a nuestros catequistas los comienzan a matar, vienen algunas organizaciones político-militares que les dicen: miren, ustedes están reclamando justicia y los están matando. Nosotros también, pero ya tenemos armas. Y entonces a muchos cristianos les lavaron pues la mente, pero ellos, los cristianos nuestros, estaban luchando, pero desde la perspectiva de la fe. Pero ya cuando se agarraron las armas, algunos, porque no fueron todos, ya eso fue otra cosa. Pero había una persecución también para los catequistas allá en Chalatenango. Y la gente comenzaron a acusarle y no había motivo de peso, pero así sucedió. Monseñor Romero, aparte de todo eso que va a enfrentar, y para tratar de ayudar a solucionar esos problemas, va a escribir 5 cartas pastorales. Las cartas pastorales son documentos que los obispos hacemos, pero que casi nadie lee, pero ustedes sí, ¿verdad? Supongo yo. La primera la hizo en Santiago de María, se llamó El Espíritu Santo en la Iglesia. Yo traje unos libros, pero Fray Wilber sabrá dónde están. Están hasta allá afuera, entonces no se los puedo mostrar, pero cuando lean, si acaso tienen gusto por leer esas cartas pastorales, la primera de Monseñor Romero, que es en Santiago de María, aunque aparece ya su amor por los pobres, pero tengan una buena taza de café a la hora de leerla, porque como Romero venía de Roma y estudió esa teología tan ordenada y tan sistemática, se necesita un buen trago de café cada 2 minutos para no dormirse. Pero aparece ya el amor por los pobres y aparece ya su corazón solidario. Y va a ir evolucionando en su teología. Aquí en San Salvador, ya siendo arzobispo, el año 77, publica la carta La Iglesia de la Pascua, que es una carta hermosísima. Luego también La Iglesia Cuerpo de Cristo en la Historia, en el mismo año 77. Y hay una carta que, para los que difaman a Monseñor Romero, a mí me gustaría que la leyeran. Con solo eso que leyeran sería bueno, porque se llama la cuarta carta, La Iglesia y las organizaciones político-populares que estaban surgiendo en aquel tiempo, y Monseñor Romero apela como un cristiano tiene que luchar, eso sí, por los derechos humanos y la justicia, pero nunca comprometerse ideológicamente. Y si hay algo que Romero pudo hacer y lo hizo bien, aunque ahora lo difamen, es mantenerse en la línea pastoral, mantenerse en la línea del Evangelio. Y él le desagradó cuando se dio cuenta que algunos cristianos se habían vinculado. Ellos Romero luchaba por la justicia, los derechos humanos, pero se sentía sumamente desagradado cuando muchos cristianos comprometían la lucha por la justicia y los derechos humanos con ideologías. Eso a él le desencantó. Y también, ¿por qué no decirlo?, le desencantaba cuando sus sacerdotes se inclinaban por una u otra fuerza. Porque ha sucedido en la iglesia. A algunos parece, ¿verdad?, que solo cuando fueron cipotillos, solo los chinearon con la mano derecha, ¿verdad? Y otros parece que solo los chinearon con la mano izquierda, ¿verdad? O con el brazo izquierdo. Pues a Monseñor Romero le desagradaba cuando sus sacerdotes o sus agentes de pastoral se polarizaban tanto a un extremo
como al otro extremo, porque para él la línea que importaba era la línea del Evangelio. Y él va a morir así. Los que lo difaman es porque no lo han leído, pero desde la primera hasta la última página, Monseñor Romero siempre queriéndose mantener en la línea. Y Monseñor va a morir y va a estar amenazado por las dos extremas de este país, porque de esto también se habla poco, pero las dos extremas tuvieron amenazado a nuestro mártir, a Monseñor Romero. Bueno, entonces esa cuarta carta pastoral, la Iglesia y las organizaciones político-populares, es una carta muy interesante, y para que todos nosotros entendamos también cómo debemos de guiarnos y no dejarnos parcializar por las ideologías, porque en El Salvador decimos que somos muy cristianos, pero a la hora de las horas nos domina más la ideología que la religión. Yo estoy plenamente convencido, en El Salvador, aunque nos digamos muy católicos y muy cristianos, a la hora de las horas nos domina más la ideología que la religión. Dos ejemplos. El primero, aparte de lo que ustedes puedan creer, lo que hemos pronunciado los obispos sobre esto del ente que quieren privatizar el agua. Los obispos hemos dado nuestra opinión, pero muchos, por ser fieles a una ideología, no han querido firmar las hojas que hemos dicho que hay que firmar para que no caiga el agua en manos de un círculo muy cerrado. Entonces, ahí está, al final nos domina más la ideología que la religión. Los obispos están diciendo una cosa, pero preferimos hacer lo que nos dice la ideología. Y otra cosa también, como muchos han difamado la figura de Romero, estamos evaluando a Romero por lo que nos han dicho las ideologías. Y no, ¿verdad? Deberíamos de leer, deberíamos de estudiar y deberíamos de profundizar su figura. Bueno, otra cosa, ¿de qué habló Romero y habló tan ampliamente? Como ya les decía, habló de los derechos humanos. Una de las grandes locuras, o de las grandes cosas de Romero es defender la dignidad de la persona. Y que él predicaba que lo mismo valemos ante Dios el gran profesional o el gran rico y el pobre más miserable. Esa es la locura de Romero, y aunque nos guste o no nos guste, esa es la gran verdad. Ante el Señor nuestro Dios todos somos sus hijos muy amados, y tanto el pobre, el miserable, el que no tiene que comer, vale ante sus ojos como el que tiene mucho dinero. Pero él siempre, cuando hacía estos anuncios de los derechos humanos, él siempre hablaba desde la perspectiva del Evangelio, desde la perspectiva que era la perspectiva pastoral. Y temas polémicos que yo sé que así los miran algunos. Monseñor Romero, es cierto, la penúltima homilía del 23 de marzo del 80, que todos nos recordamos y le hemos oído tantas veces, en donde él llama a los hombres de uniforme: les suplico, les ordeno, les ruego, cese la represión. Y algunos se han quedado solo con eso y piensan que eso fue lo único que Romero dijo. Y es cierto, había que hacer ese llamado, porque yo no les voy a contar cuentos, en Chalate sucedieron cosas terribles con esa guerra. Pero también quiero decirles que Monseñor Romero también le llamaba la atención, pero eso no lo promociona mucho, a las organizaciones político-militares de izquierda de aquel tiempo. Y les voy a leer unos textos para que vean, porque mi interés no es ni atacar a uno ni al otro bando, sino que recuperemos la figura del pastor, que es la que ha estado comprometida. Monseñor Romero, por ejemplo, en la homilía del 15 de mayo del 77, les dijo a las organizaciones político-militares de aquel tiempo que están buscando el paraíso en esta tierra. Así les dijo, pero hay frases fuertes. El 12 de agosto del 79 dijo: las organizaciones armadas de la ultraizquierda son también crímenes de absolutización, son idolatrías y son pecados. ¿De acuerdo? No sé si alguna vez habían oído esto, pero él dice que los crímenes y los actos que hacen también son crímenes. Y continúa diciéndoles a los de izquierda: han hecho obras muy groseras.
le dice, y al referirse explícitamente a los secuestros que realizaban. También habló en el 4 de noviembre del 79 de los violentos de la izquierda, así le llama él, los violentos de la izquierda, y le dice también que están cometiendo actos de violencia y terrorismo muchas veces sin sentido y que son provocadores de situaciones más violentas. Les dice también a las organizaciones de izquierda y les hace un llamamiento a volver por camino de respeto, de racionalidad, de dignidad humana. Me refiero a los secuestros, a las amenazas, a las venganzas. Nadie puede cobrarse la justicia por su propia mano, sino que debe acudir a los tribunales. Y como estos textos hay una infinidad, pero solo nos han pasado algunos, porque se han dejado que se les manipule la figura. Pero Romero, quiero recordarlo, tanto les decía a los de la ultraderecha como les decía a los de la ultraizquierda. ¿Y cuál era el papel de Romero? Mantenerse en la línea del Evangelio. Él estaba plenamente convencido que el gobierno y los militares, como dice en aquella homilía del 23 de marzo de 1980, que no es reprimiendo que van a solucionar las situaciones. Y también le dice a los de izquierda que no es secuestrando, asesinando, extorsionando como van a solucionar los problemas en el país. ¿Cuál era la propuesta de Romero? El Evangelio, que viviéramos el Evangelio. ¿Y cómo va a morir Romero? Dialogando. Romero, no les va a gustar a algunos que el 15 de octubre del 79, como ustedes saben, ocurrió el golpe de Estado que derrotó al último presidente militar que hubo, un chalateco, por cierto, Carlos Humberto Romero, y Romero tuvo las esperanzas puestas en que esa Junta Revolucionaria de Gobierno que venía, encabezada por Majano Abdul Gutiérrez, diera soluciones a la problemática, pero dice la historia, yo no soy historiador, pero que habían huesos duros ahí que fue difícil. Entonces, pero Romero, ¿qué proponía? ¿Y cómo murió Romero? Proponiendo diálogo. Monseñor se reunía con los de la NEP, se reunía con los de la ASI, se reunía también con gente encopetada y él sabía reconocer en muchos que podríamos llamar ricos, que existían sentimientos nobles, y hablaba con militares renovadores y mucha gente que quería que no se llegara a la guerra. Y ese fue muchas veces nos han pintado al revés las cosas, pero Romero murió queriendo evitar el conflicto. Pero, por un lado, había gente en la extrema derecha que quería que se eliminara todo foco de lo que ellos llamaban comunista. Y por otro lado estaban alguna gente de la extrema izquierda que incluso decían, como había caído Nicaragua, hoy Nicaragua, mañana hoy Somoza, algo así decían, mañana Romero. Pensaban de que la cosa se iba a cocinar en dos patadas, como decimos comúnmente, y resulta que la guerra duró 12 años. ¿Y cómo terminó la guerra? Por donde Romero quería que se hiciera, que hubiera diálogo, que hubiera reconciliación y que hubiera paz. No sé si tengo tiempo todavía, porque hay tiempo todavía. Hoy voy a cosas más espirituales de Romero. Eso es en cuanto a la problemática social. ¿Qué hay? Porque sé que les interesa, del hombre espiritual, Romero. Primero decir que Romero era un hombre de oración y que Romero no se despachaba la oración así por así, sino que él vivía una profunda relación con Dios. Lo que Romero predicaba no es que él era un agitador social y se le venía. Él, cuentan los que vivieron con él, que los sábados, a veces desde las 10 de la noche hasta la misa del siguiente día en la catedral, pasaba en oración. Monseñor era una persona de vida sacramental también, y por eso se le hace santo. Monseñor era un hombre que habitualmente se confesaba con bastante frecuencia. De hecho, el mismo día que lo martirizan, Romero
se va a confesar. Como recordarán, se vino de la playa y que había una reunión de sacerdotes que estaban de retiro. Entre esas personas estaba Sáenz en la Calle, el padre Sáenz en la Calle, y como se habían confundido, tuvieron que saltarse el portón de la casa de la playa donde iban a estar, pero después él se vino y tenía pues que venirse a confesar. Fue a confesarse el mismo día del martirio. Por otro lado, Monseñor era el hombre de la Eucaristía. Monseñor Romero amaba profundamente la Eucaristía, y las carmelitas misioneras de Santa Teresa que están por aquí saben que todos los primeros jueves de mes que Monseñor Romero estaba en el país, él dirigía la hora santa en el Hospitalito El Carmen. Se preocupaba mucho por los retiros espirituales, sacerdotales, siempre estaba leyendo, y parte de la biblioteca que él tenía está ahí en el museo, ahí donde las carmelitas de Santa Teresa. Era un hombre que meditaba mucho la palabra de Dios. Romero, quitémonos de la cabeza que era un agitador social solamente, aunque esa va a ser la misma acusación que le van a hacer a Jesucristo, pero era un hombre de oración y de la palabra de Dios. Como ya les decía, de no haber muerto mártir, hubiera muerto siempre santo. Una de las notas características de Monseñor Romero es la pobreza con la que vivía. No dejó herencias, y lo poquito que tenía se diluyó rápidamente su carrito, que ahí está en el museo todavía. Pero Monseñor Romero le sucedió eso que le ocurrió a Jesús. Jesús no tenía dónde nacer y fue a nacer a una cueva. Y Jesús no tenía dónde morir, hasta le van a tener que prestar un sepulcro, y Monseñor Romero no tenía ni dónde caer muerto, ¿verdad? Y el poco pistillo que tenía se lo repartía a la gente necesitada. Va a tener una pobreza y una simplicidad de vida, y va a poner siempre él a los pobres como los privilegiados, como las personas por las que el Señor vino. Otra nota distintiva de Monseñor Romero es también su ecumenismo. Monseñor Romero vivirá profundas relaciones con hermanos de otras iglesias cristianas, y Monseñor Romero va a recibir premios de unos pastores de Estados Unidos por su compromiso con la justicia, y Monseñor Romero también le va a dar un doctorado honoris causa, aunque esto no es de ecumenismo, pero de alguna manera está vinculado, la Universidad de Lovaina en Bélgica, que Lovaina hoy más o menos, pero en aquellos tiempos era una universidad de mucho prestigio. Y como sabrán también, Monseñor Romero estuvo postulado para el Premio Nobel de la Paz, pero en aquel momento ganó Santa Teresa de Calcuta, y él está feliz con ella allá en el cielo. No le está reclamando, me quitaste el premio, no, ¿verdad? Están re felices allá en el cielo. Luego también Monseñor Romero nos habla de que tenemos que vivir profundamente lo que se le conoce la liturgia o el año litúrgico. Monseñor Romero vivía profundamente todas las celebraciones del año litúrgico. Y como mucha gente no conoce mucho de Romero, allí al final, a la salida de la iglesia, hay muchos libros para que al menos ustedes se den cuenta que Romero, pues vale la pena que lo estudiemos. Sus obras completas son 8 tomos. Fue un erudito a nivel intelectual y teológico. Monseñor vivía los tiempos litúrgicos, y eso que dicen en muchas ocasiones que Monseñor Romero estaba de favor de los comunistas y que no sé qué y que no sé cuánto, él llega a decir que el anuncio que él tiene de los derechos humanos puede ser de que otros vayan en la misma línea, pero que el punto de partida desde donde lo dice es el Evangelio y no desde una vertiente ideológica. Para irles concluyendo, porque yo me doy cuenta perfectamente cuando ya la gente está cansada y ya comienzan a salirse, voy a decirles de que tienen que estudiar todos, estudiar más a Romero.
Es un gran santo el que tenemos nosotros aquí en El Salvador. Y termino diciendo también otras cosas. Perdonen, nunca sé terminar porque se me viene una y otra idea, y es la siguiente: que en los libros bíblicos, cuando hay un profeta o cuando en el pueblo de Israel existe un profeta, la generación que nunca termina de tragar al profeta es la generación en la que él vivió. Y Jesús mismo lo dice: nadie es profeta en su tierra. En estos días lo hemos escuchado, y que uno no es sino perseguido en su propia raza. Así ha sucedido desgraciadamente con algunos para Romero. Pero una buena noticia es que en la Biblia la segunda y la tercera generación es la que comienza a hablar más profundamente del profeta y la que comienza más a amar al profeta. La generación en la que él vive, ahí algunos sí, otros no. Pero la segunda y la tercera generación en adelante aman profundamente al profeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú no amas a Romero, pobrecito tú, pero tus hijos y tus nietos lo van a amar como tú no lo has querido amar. Así que más te conviene que lo comiences a amar desde ahora, porque Romero es nuestro santo, es el orgullo de los salvadoreños. Cuando nosotros en El Salvador habíamos tenido una canonización, y cuando un salvadoreño humilde había estado a la altura de una canonización con el gran papa que es Pablo VI. Imagínense ustedes, allá Romero, antes, van a perdonar que les hable así, en El Salvador y allá por Chalate te mataban si tenías una estampita de Romero o una Biblia latinoamericana. Pero voy a lo de la estampita. Te mataban por una estampita de Romero, y ahora en el Vaticano, el día de su canonización, va a estar un lienzo frente a la fachada del Vaticano con Monseñor Romero. Esto es lo que la Virgen... Esto es lo que la Virgen dice, ¿verdad? Que el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. No lean a Romero con los ojos que los políticos les han dado, ni de los de derecha ni de los de izquierda. Ustedes léanlo a él, porque cada uno de los de las dos corrientes fuertes a nivel político que hay en el país tienen sus intereses al respecto. Nosotros como cristianos leámoslo a él, no dejemos que otros piensen por nosotros. El compromiso, léanlo. Y si no hayan que leer, allá al final van a ver el montón de libros que se han producido de Romero, pero como hemos estado ahí, que sí, que no, que nos da miedo porque los otros dicen que no sé qué, que no sé cuándo, no los leemos y andamos leyendo cualquier tontería y no leemos a nuestro gran santo. Y colorín colorado, hasta aquí hemos llegado. Okay. ¿Hay alabanza o solo acción de gracias? Un momentito. Ahí, como están sentaditos, vamos a cerrar nuestros ojos, como nos dice Teresa de Jesús también. Entremos dentro de nosotros mismos, descubramos esa presencia de Dios que todos llevamos en nuestro interior y digámosle: te damos gracias, Señor, por esta noche de bendición que nos has dado. Gracias, Señor, porque en nuestro país también hay testigos cristianos cualificados. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos das la vida, nos das la salud, nos has conservado nuestra existencia hasta este momento. Te pedimos hoy, Señor, que nos des un corazón, como dice un canto, grande para amar, un corazón fuerte para luchar. Gracias por la santidad en tu iglesia. Gracias, Señor, porque a nosotros nos alegras con estos santos que van surgiendo en nuestra iglesia. Te damos gracias por el testimonio de otra migueleña también, la Madre Clarita, que está en proceso,
y por todos los que en El Salvador, como Rutilio Grande también, están en proceso de beatificación. Danos ojos nuevos para que no veamos estos acontecimientos desde una vertiente ideológica, sino que desde el Evangelio, y sepamos recuperar en nuestras vidas y en el conocimiento de estos personajes la verdadera sabiduría que viene de ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo con lo que nos sustentas. Gracias, Señor, por las siembras, por todas las milpas, por todos los frijolares que se están sembrando, y gracias por dar un trabajo a los que lo tienen. Gracias por dar la salud, gracias por cada una de las cosas, por los deseos de superación y por los deseos de paz y justicia que pones en el corazón de todos tus hijos salvadoreños. Danos alegría para que estos acontecimientos nos revitalicen nuestros deseos y nuestras esperanzas de poder vivir alegres, porque tú nos acompañas, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Te agradecemos, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.